Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer los versículos 39 al 49. Vamos a leer 10 versos que están ahí. Lucas, repito, 23, versículos 39 al 49. Amén. ¿Lo tienen? Voy a empezar entonces en el 39. Lucas 23, 39. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hago una aclaración aquí. La tradición les ha puesto nombres a estos dos individuos. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de los nombres? Uno es Dimas y el otro Gestas. Cabal, es el que no me acordaba yo, pero de Dimas me acordaba. Pero hago una aclaración, eso no está en la Biblia. ¿Me entiende? Pero no, bueno, no está mal que le hayan puesto nombres, pero aclaro eso, ¿verdad? Por eso es que usted lee aquí en el Evangelio que no dice Gestas, ni tampoco dice Dimas, sino que solo dice los malhechores en plural. Ok, entonces le dijo ese, no se sabe cuál, y algunos dicen el buen ladrón y el mal ladrón. No existe ni bueno ni malo, si es ladrón es malo, ¿verdad? Así que no le ande usted adornando el asunto. Entonces en el 42 dice: y le dijo a Jesús, uno de ellos, no se sabe cuál fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a escuchar la palabra de Dios y al final obviamente estaré orando, haremos la Santa Cena, pero yo quiero compartirles esta corta meditación. Yo le he titulado Jesús y su misión. Le ponemos título porque hay veces lo compartimos el mensaje, entonces para tener ese recuerdo ahí. Jesús y su misión es el título de este mensaje. Después de todas las injusticias, mis queridos hermanos, que hicieron con el Señor Jesucristo, aparte de los insultos y los golpes, todavía al final, para hacer más humillante y martirizante su muerte, lo clavaron en medio de dos malhechores, como describe el Evangelio de Lucas. Pero el Señor nunca se distrajo de su misión, y aún en esa condición alcanzó la última vida para el reino de los cielos. Y yo pienso, y le añado a esto que escribí, porque yo escribí todo eso que le acabo de leer, le añado que Satanás, como siempre, se volvió a equivocar. Porque Satanás quería hacer más vergonzoso todo lo que Jesús ya había sufrido desde que salió del palacio de Herodes, fue con Pilato, y cada uno de ellos lo golpearon, lo injuriaron, y caminó toda esa, como se le conoce, la vía dolorosa. Y aquí Jesús ya está
para morir, ya está clavado en la cruz, y para colmo lo ponen en medio de dos malhechores, dos criminales, y lo llevan a la cima de la montaña, del Gólgota, como dice la Biblia, para que todos vieran el espectáculo. Como queriendo decir, este hombre es tan malo que lo crucificamos en medio de dos sinvergüenzas, de dos malhechores. Pero repito, el diablo una vez más se equivocó y se seguirá equivocando. Porque el diablo no se imaginaba que aún ahí, en esa condición de sufrimiento y de vergüenza, todavía Jesucristo no había perdido el focus por lo cual Él había venido a este mundo. La Biblia dice, cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y leemos en el capítulo 19, el verso 10, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También la Biblia nos dice en San Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fueron palabras del Señor. Y el que a mí viene, dijo Él, yo no le echo fuera. Jesucristo está ahí, hermanos, y yo quiero pintarle la imagen a usted, el cuadro. Porque hay veces nosotros leemos la Biblia muy de corrido y no nos detenemos a meditar. Jesús está golpeado desde la madrugada. Lo han escupido. Usted va a mirar el video que le vamos a presentar. Lo han injuriado, se han burlado de Él. Pero en ningún momento Jesucristo perdió su focus. En ningún momento se descontroló. Y el diablo, como repito, se ensañó tanto que dijo hasta el final de su muerte, lo vamos a clavar en medio de dos malhechores para que todavía sea más vergonzoso. Pero lo que el diablo no se imaginó es que Jesucristo siempre mantuvo el control. Él nunca perdió el control. Y aún estando en esa condición, Él estaba pendiente de la salvación de los que estaban a su lado. Qué increíble, hermano. El dolor que Jesús sentía era poco comparado con el amor por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Cómo es posible que un hombre esté golpeado hasta el más no decir, no poder? Pero Él está pendiente. Estos que están al lado mío se mueren hoy y si no se arrepienten se perderán para siempre. Y Jesús está ahí. Y por encima de lo que Él sentía, por encima de su dolor, del desprecio de la multitud, de las burlas, Él está pendiente de la salvación tuya y la mía. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si siendo enemigos, dice Pablo, nos reconcilió con Él. Imagínese usted. ¿Cuánto más, dice Pablo ahora? Dice que somos sus hijos, no nos da con Él todas las cosas. Es increíble cuando uno como humano piensa en esto. Dígame, yo le hago un reto a usted. ¿Quién en ese suplicio, quién en medio de esa circunstancia va a estar pensando en el bienestar del otro? Va a estar preocupado porque el otro no se pierda. Dígame, cuando, hermanos queridos, cuando llegue ese momento de la muerte y más que te la están provocando, que te están escupiendo, que te están insultando, lo primero que hace la gente es maldecir. Yo he visto videos donde los criminales llegan a la corte y cuando el juez les lee todo el expediente terrible que tienen y los va a condenar, y cuando el juez termina y los condena, he visto, ahora han cambiado, han puesto cosas en las cortes para evitar eso. He visto personas que le han escupido al juez, lo han insultado, lo han maldecido. Porque ningún ser humano, déjame decirte, normal podría hacer tal cosa, de estar ahí en ese suplicio y estar pendiente de que esa persona se salve, que no se pierda. Y Jesús está ahí. Y cuando el otro comienza a injuriarlo y a decirle, sálvate a ti mismo y no salvas y comienza a insultarlo, el otro que está ahí al lado, el otro le dice, hey, le dice, y aquí está en la Biblia, le responde y le dice, hey, le dice, y lo reprendió, le dijo, ¿aún no temes a Dios estando en esta condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero dice, mas este, se refirió a Jesús. Escuche esto, mas este, le dice, ningún mal hizo. Increíble, hermano. Que ese hombre, delincuente, malhechor, que su mente la tenía turbada y no era un hombre que conocía de Dios. Es más, no lo dice aquí la Biblia, pero yo me atrevo a decirle que si desde luego lo estaban crucificando a él también ahí y lo iban a matar ese día, este hombre tuvo que haber estado preso por varios años. No sabía nada de Jesús este hombre. Este hombre no había escuchado un mensaje de Jesús. Nunca había visto un milagro de Jesús, una señal, nada. Este hombre venía de la cárcel, salió de la cárcel y lo llevaron a crucificar. Nunca había escuchado un sermón, nada. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo pudo este hombre discernir que en esos últimos momentos, déjeme decirle, en que la multitud lo injuriaba y todavía el otro ladrón se está burlando de él, este hombre reacciona? ¿De dónde recibió este hombre esa iluminación de que ese hombre que estaba al lado de él no era un cualquiera? Porque cuando escucha al otro que está injuriándolo, le dice, espérate, le dijo, tú y yo estamos pagando nuestras culpas, todo lo que hemos hecho, pero este es inocente. ¿Cómo sabía? Imagínese usted, ese hombre que no conocía a Jesús, nunca lo había visto quizá, porque él venía de la cárcel. ¿Cómo sabía? Este hombre le dijo, ningún mal ha hecho. Y yo le hago una pregunta a usted, mi amado, en este día, y espero que usted reflexione. ¿Cómo cree usted que Dios nos va a tratar a nosotros, que por años hemos oído el Evangelio? ¿Cómo cree que Dios nos va a juzgar a nosotros, que tenemos la Biblia en diferentes versiones? ¿Cómo cree usted que Dios va a juzgar las naciones que por siglos, por años, nos han llevado el Evangelio? ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? Este hombre venía de la cárcel, nunca había visto un milagro. ¿Sabe que hay gente que todavía anda buscando un milagro para creer en la Biblia y creer en Jesucristo? Hay gente que anda detrás de señales todavía, cuando Dios nos dejó 66 libros aquí, y aquí está su palabra revelada. Y cuando te la predican, cuando te la enseñan, es la voz de Dios que te está hablando a través de esa persona que te dice reconciliado hoy con Dios. Es Dios que te habla y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es Dios quien te habla cada vez que te predican, cada vez que alguien te lee la Biblia, es Dios que te está hablando. Es Dios que nos está hablando. Este hombre nunca había visto a Jesús, me atrevo a decírselos. No obstante, este hombre, en esos últimos momentos, pudo discernir que ese hombre no era cualquiera, hermano. Yo digo, wow. Si muchos de nosotros hemos estudiado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hemos ido a las universidades, tenemos todo el conocimiento y todavía dudamos de Jesucristo. Todavía cuestionamos la Biblia. Y este hombre, en pocos minutos, pudo discernir que Jesucristo no había hecho ningún mal y que no merecía estar ahí. Y sabe que Jesucristo, inmediatamente cuando escuchó lo que este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese día ese hombre murió ahí, su cuerpo quedó ahí, lo enterraron, pero su alma se fue con el Señor y está en el paraíso, y un día lo vamos a encontrar si nosotros somos fieles. Hermano, maravillosamente iba a morir sin Cristo, y ese día fue el día más glorioso para este hombre. Y ahora yo quiero decirte, ¿cómo es posible que Jesucristo, en medio del dolor, en medio
de todo lo negativo que nosotros podríamos pensar, o que la gente misma que estaba ahí podría decir y pensar. Nunca perdió su coherencia, nunca perdió la razón, y él estaba enfocado en lo que él había venido a hacer a esta tierra. Hermano, eso te enseña y me enseña a mí que nosotros, los hijos de Dios, debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Las circunstancias, los problemas de la vida, aún al final de nuestros días, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro lecho de muerte, hay una misión que tenemos, y es testificarle al mundo que Cristo nos ha cambiado. Es decirle a la gente que somos diferentes y que la gente nos vea con ese rostro de paz lleno del amor de Dios. Yo recuerdo en mi pueblo, donde yo nací, llegó una misión que muchos de ustedes la conocen, se llama la misión Nazarena, la iglesia Nazareno. Yo recuerdo que quedaba de la casa a 1,5 cuadras más o menos de ahí, donde vivíamos nosotros. Quedaba, digamos, la casa misionera, diríamos así. Donde estaba la misionera, que era una americana, y a la vez esta señora, que era la que había llevado el evangelio a ese pueblo donde yo nací. Esta señora conocía un poco de medicina, no sé si era doctora, pero ella ayudaba a la gente. Y había puesto una clínica, me acuerdo. Entonces cada vez que usted se sentía así malito, que le daba una fiebre o estaba enfermo, no había otro lugar, porque no había ni centro médico. Era un pueblito muy, muy pequeño en ese entonces, donde yo me acuerdo. Ahora ya tiene obviamente su centro de salud, ya ha crecido. Pero en ese entonces no había nada de eso. Y recuerdo que todo el mundo decía, vayan a donde la niña Lesper, así le decíamos, ¿verdad? Niña Lesper. Porque le decían niña porque no le miraban marido. Yo ni entendía por qué le decían niña, pues yo estaba muy pequeño. Vayan donde la niña Lesper, que les dé algo ahí, que les inyecte algo ahí para que se sanen. Y resulta que yo me acuerdo bien, ¿verdad? Cada vez que yo llegaba a la clínica, que yo me enfermaba, mi mamá me llevaba ahí a la clínica esa, donde la señora está. Y lo primero que yo encontraba al sentarme en la salita de espera eran los trataditos, los que le dan a uno para evangelizarlo cuando uno no conoce de Dios, ¿no? Y entonces ponían los trataditos ahí y Nuevos Testamentos, ahí en la mesita. Y había una viejita, una señora, que estaba sentada en una silla de esas mecedoras, nosotros le decimos abuelitas, ¿verdad? Y la señora estaba ahí sentada, y todo el que entraba, hermano, y usted sabe, usted está en una clínica, tiene que esperarse hasta que lo atiendan. Lo agarraba esa señora uno, la viejita, y le comenzaba a hablar de Cristo, ¿me entiende? Y ya le regalaba el Nuevo Testamento y le daba un tratadito. Y bueno, mire, ahí no hubo quien del pueblo que no llegara, que no se enfermara, no fuera evangelizado. Porque todos íbamos a dar ahí. Bueno, para no cansarle, llegó un día que murió esa viejita, esa que le cuento. Y cuando la señora estaba agonizando para morir, yo estaba muy joven, pero se regó la noticia en el pueblo que la señora, esa que nos evangelizaba a todos, estaba pidiendo al sacerdote del pueblo, porque ella estaba arrepentida de haber sido evangélica toda la vida. Se regó la noticia en todo el pueblo. La señora está pidiendo al sacerdote porque está arrepentida, quiere confesarse sus pecados con el sacerdote, ¿verdad? Porque ya todo el pueblo que había llegado lo había evangelizado, pero el sacerdote, obviamente, pues, la bola que se regó en todo el pueblo, ¿no? Y yo crecí con eso, oyendo, es que esa gente es del diablo, porque hermano, a mí me habían enseñado que todos los evangélicos, decía un señor ahí, es que son masones, decía. Esa gente es mala, decía, no les agarren la Biblia, no les agarren el Nuevo Testamento, y nosotros cuando los mirábamos nos apartábamos de esa gente. Y recuerdo que la gran bulla que se robaba en el pueblo, la viejita está pidiendo al sacerdote, quiere confesarse con el sacerdote. Bueno, pasó el tiempo. Llega un momento en que yo crezco, ¿verdad? Ya grande, y me convierto a Cristo. Y justo conozco al señor que me lleva el evangelio, que era el que le compró la propiedad a los americanos, a los nazarenos ahí. Él compró esa casa. Total que un día me acerco yo a él y ya murió este señor, fue el que me llevó el evangelio. Y le digo, don Norberto, le digo así. Y es cierto que doña fulana, le digo así, cuando estaba agonizando pidió ver al sacerdote para confesarse sus pecados, le digo, porque estaba arrepentida de ser evangélica, le digo así. ¿Cómo? Me dijo el señor ¿no? ¿Cómo? Me dice. No, me dice. Pedía, me dice, hablar con el sacerdote porque era el único que le faltaba de todo el pueblo, me dice. A todos los había evangelizado, solo le faltaba el sacerdote, dice. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Mire,
Es increíble que cuando usted entiende la palabra y usted ha entrado en la palabra, usted siente un peso por la gente. Usted necesita decirle a la gente que está perdido, que necesita a Jesucristo. Con religión no vamos a ninguna parte, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es relación personal, orgánica, viviente con Él. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Y cuando yo escuché eso, dije yo, con razón, regaron la mala propaganda para que uno mirara la Biblia como una cosa fea. La señora era el único que le faltaba. A todos nos había evangelizado y nos había dado un Nuevo Testamento. Y ella no quería morirse sin antes decirle al sacerdote que necesitaba a Jesucristo como su Salvador. Qué tremendo, hermano. Y mire, cómo nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces nos enfocamos en los problemas, en la autocompasión, la autolástima. Hay hermanos que solo heridos viven. ¿Y cómo está, hermano? Ay, herido. Y solo, hermano, con esa autoconmiseración, esa autolástima. Mire, es increíble, hermano, que nosotros aún en el hecho de muerte, escúcheme, si alguien llega a visitarte y a compadecerse de ti, y tú sabes que esa persona necesita de Cristo, tienes que sacar fuerza y decirle: yo estoy, como dijo Pablo, listo para partir y me espera la corona. Pero tú, ¿cómo estás? Hermano, mire, Cristo nunca perdió la visión. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Nunca perdió la visión el Señor. Él sabía a lo que había venido. Y la Biblia dice: yo he venido, dijo el Señor, a buscar lo que se había perdido. Y esa era la misión, y es la misión. Nosotros estamos aquí. Y usted, por en medio de todo lo que pueda estar pasando, no pierda la visión. Dele la mano a su vecino y dígale: hermano, no perdamos la visión. Dígale. Por encima de lo que sentimos, y por encima del dolor, y por encima de lo que te pueda estar pasando, la misión es compartir a Jesucristo con las personas. Y para terminar, les quiero recordar que el apóstol Pablo escribe en Filipenses, quiere buscarlo para que vea, Filipenses capítulo 3. Me encanta esto, porque yo aprendo de estos siervos de Dios. Filipenses capítulo 3. Mire lo que Pablo dice, vamos a comenzar en el versículo 7. Ya. Colosenses 3:7, mire lo que dice. Sí, perdón, Filipenses dije, ¿verdad? Ahora estoy equivocado, es Filipenses. Filipenses 3:7, oiga lo que dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y oiga lo que dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y oiga el 10 lo que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo está diciendo: yo estoy tan agradecido con Cristo, que yo estoy dispuesto no solo a predicar, no solo a ir y desvelarme, aguantar hambre, no solo cualquier cosa que pueda sufrir, sino aún la misma muerte, dice Pablo. Porque Pablo estaba tan agradecido con lo que Cristo había hecho con él. Yo creo que usted vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2. Allá más adelantito, Primera de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice este otro hombre de Dios. O sea, Pablo lo había demostrado. ¿Se acuerdan cuando Pablo está allá en la cárcel en Filipos, Hechos capítulo 16? Y a Pablo lo han azotado con su compañero y lo han metido en lo más recóndito de la cárcel. Eso está en Hechos 16, no lo busque ahora, se lo estoy solamente describiendo para comparárselo, para aplicarlo. Pablo había dicho: yo todo lo he dejado y quiero conocerle. Y cuando Pablo dice que quiere conocerle, se está refiriendo en el dolor
Dice, quiero ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, Pablo se acordó que estando él clavado, todavía estaba preocupado por la salvación de esas personas y por toda la multitud. Pidió perdón, pidiéndole al Padre que no les tomara en cuenta sus pecados, porque Cristo ama tanto este mundo, hermanos, que yo no te puedo describir las palabras. No importa el tipo de pecador que tú seas, no importa lo malo que hayas sido. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No importa lo que hayas cometido, el precio está pagado. Él te ama tanto. Y Pablo entendió esto. Pablo dijo, por encima de mi dolor, de mis padecimientos, yo quiero ser semejante a Él. Y estando ahí en la cárcel, ustedes se acuerdan de esa historia. El carcelero se iba a quitar la vida por aquel terremoto porque pensó que todos los presos se habían ido. Y cuando Pablo ve aquello, Pablo, en vez de estar preocupado por correrse y salirse de la cárcel, porque las cadenas se habían roto, dice la Biblia, el poder de Dios había caído ahí, Pablo está más preocupado por el carcelero, que él sabía por la ley romana que si se escapaban los presos, él pagaba con su vida. Y Pablo está tan pendiente de eso que no le importó el dolor, las heridas, los golpes, que cuando él ve que la espada brilla en la penumbra para quitarse la vida, Pablo le grita, no te quites la vida, le dice Pablo, que aquí estamos todos. Qué tremendo. Oiga, un hombre de Dios, por encima del dolor, por encima de lo que tú experimentas en esta carne, el amor por las almas perdidas está sobre todo. Qué tremendo, hermano. Y vea lo que dice Pedro, que es otro varón de Dios tremendo. Capítulo 2, y con esto termino, verso 20 al 25. Primera de Pedro 2, 20. Voy a leer. Mire lo que dice. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Imagínense. De que va y sufre por andarse portando mal. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, oiga, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, o escuche eso, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Oiga eso. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo, hermano. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Jesucristo nunca regresó maldición por maldición. Vamos a poner el video y ponga atención. Le voy a hacer una aclaración.